estamos en una nueva edición de Microdiálogos en línea y tenemos la alegría de la participación de Jessica Nevó, que vive en Israel y está de visita en Argentina. Primero vamos a presentarla a Jessica, voy a contar algunas cosas de su presentación biográfica. Jessica es socióloga de género, investigadora independiente, experta en justicia transformativa y mecanismos de justicia transicional en el contexto del conflicto Israel-Palestina, violencia de género, injusticias sociales y económicas, derechos laborales de inmigrantes y refugiados, etcétera. El etcétera es un montón, pero vamos a quedarnos con esto. Bueno, hola Jessica, muchísimas gracias y qué bueno que nos pudimos encontrar. Gracias por invitarme. Estoy en Buenos Aires y es una gran emoción. Y me fui de la Argentina hace 44 años que vivo en Israel. Bueno, un poco, que nos vas a contar un poco quién sos y qué es lo que haces, y pensando que en estos tiempos donde los feminismos y los movimientos de mujeres tienen tanta visibilidad en el mundo, participación y, en lo mejor de los casos, incidencias también en las políticas públicas, también nos gustaría que nos cuentes qué es lo que pasa en la realidad israelí, que son temas que los que viven afuera no se conocen tanto. Así que es una gran oportunidad para conocer, para cotejar, para intercambiar con todos los movimientos que pasan también en esta región. Así que un poco, si querés contanos algo tuyo de cómo llegaste a este activismo social y feminista, y bueno, lo que tengas ganas hasta llegar un poco a lo que está pasando ahora. Bueno, yo llegué a Israel en el 1978, en la dictadura, con muy poca conciencia social de lo que pasaba en Israel, de cualquier tema de conflicto, y en el año 84 llegué a lo que se llamaba el Movimiento Feminista de Israel, que era un centro en Tel Aviv, a una charla que fue sobre la imagen de las mujeres en las propagandas, en los avisos publicitarios, que después se convirtió en un tema de los que yo fui experta, analizando cómo las imágenes visuales, mucho antes del Internet, estoy hablando del año 1984, cómo nos influencian y cómo van construyendo los estereotipos de género, que tampoco en esa época en Israel no teníamos la palabra género, que fue una palabra que se fue desarrollando mucho más tarde. Decíamos en inglés, tratábamos de explicar en inglés la diferencia entre sex y gender, y a través de esta charla me incorporé al Centro de Asistencia de Mujeres Víctimas de Violencia Sexual. Y empecé a ser voluntaria, lo que en hebreo se llama Merkazei Siua Lenifgaot Tkifa Minit. Empecé a ser voluntaria en el año 84, mirándolo en retrospectiva, dentro de un tiempo van a ser 40 años o 30 años. Me parece que 40. Bueno, como analizando, digamos, los temas que se están ocupando. Era una época que no se hablaba, digamos, ninguna mujer hablaba en los medios diciendo yo fui víctima. Claro. Era, no que ahora pasa mucho, pero estamos dentro de un proceso. Un poco más. Un poquito más. Y ahí empezó como mi camino por el movimiento feminista, que se convirtió como en mi vida profesional y mi vida activista, y a través de esto esto fue en Tel Aviv, llegué a la ciudad de Haifa, y en Haifa hay un centro que fue uno de los primeros, el centro Isha Leisha, mujer a mujer, que se creó en el año 84. Ahora vamos a festejar 40 años. Y cuando yo llegué a Haifa había como una casa que estaba Isha Leisha, el centro de Haifa de asistencia a víctimas de violación, y después a través de eso fuimos creando, eso era como, se dice, un invernadero, una hamamá, algo que va... Incubadora. Una incubadora. Que va pariendo otros proyectos, porque hacían falta muchas cosas, proyectos de
salud desde una perspectiva crítica de género. La primera línea telefónica de ayuda a mujeres víctimas de violencia doméstica no existía hasta el año 88 en Israel. La creamos ahí y entonces como eran en cada habitación de ese departamentito de Haifa había otro proyecto. Entonces todos los casos de urgencia de mujeres víctimas de violencia doméstica llegaban a la línea de víctimas de violencia sexual y no estábamos preparadas porque no sabíamos cuáles eran, qué había que hacer con una mujer que tenía que escaparse de la casa en ese momento. Y otra cosa que es importante con respecto a las particularidades de Israel es que, por supuesto, llamaban mujeres que hablaban árabe, en especial chicas jóvenes, que muchas hablaban solamente árabe, no hablaban hebreo, y a veces, bueno, en ese momento, en el 87, 88, no teníamos ninguna voluntaria que hablaba árabe. Era como el principio, digamos, no se había empezado a decir, bueno, el tema de las identidades y del multiculturalismo y de la interseccionalidad, estábamos como antes. Y realmente esto de a poquito fuimos aprendiendo de las razones por las que llamaban las mujeres árabes, que a veces eran totalmente distintas y los contextos. Y ahí fue cuando dijimos, vamos a tomar una coordinadora palestina. Claro. Y era en mi época, yo me acuerdo, no teníamos internet, yo fui al diario árabe en Haifa, el Iltihad, fui con el papelito, con el aviso, y dije, quiero publicar esto en árabe, como que organizaciones en ese momento que eran solo de mujeres judías en Israel, no publicaban una visión árabe porque estábamos como desconectadas. Claro. Y a raíz de eso se convirtió en todo un grupo de mujeres palestinas, hablando en árabe, que hicieron dentro del centro y en un momento se separaron y es independiente, como que son cosas positivas que pasan. Jessica, disculpa, cerrá con esto. No, solo te quería decir que con este misma pensamiento, cuando llegó el millón de inmigrantes de Olim, de habla rusa, de Rusia, en los años 90, claro. Empezamos a tomar voluntarios de antes, y empezamos, y después llegaron de Etiopía, ¿cómo se dice? Etiopía. Sí. Entonces empezamos a hablar los idiomas, entonces como esto es una cosa de abrir la cabeza y incluir. Claro, y que habla de la realidad israelí, que todo el tiempo hay migraciones tan diversas además. Y si vos hicieras un salto así velocísimo hoy, 40 años, ¿podrías nombrar qué son las cosas que sí cambiaron, también para bien y para mal en todo caso, de esos comienzos, de los logros, cuáles son los desafíos? Podrías como hoy en qué están, así como después te entraremos en el medio, pero... yo creo que a nivel es una época complicada de contestarte esto, porque hemos hecho muchos logros y desde lo que está pasando en los últimos meses y las últimas elecciones y el nuevo gobierno hay como una amenaza de todos estos logros y de conciencia, y de que ahora los periodistas sí saben en forma más sensible cómo buscar a víctimas de violencia de género y cómo entrevistarlas. Estamos viviendo una realidad que en parte de los espacios públicos, en Bnei Brak, en Jerusalén, en Mea Shearim, en los lugares más ortodoxos, está prohibido poner un cartel que aparezca una modelo mujer publicitando un café. Claro. Sí, en realidad la pregunta podía decir antes de estas últimas elecciones, hasta ese momento, y otra que son dos preguntas separadas, ¿no? Sí, pero también te quiero decir que no nos hagamos la ilusión que antes estaba todo súper
súper, No, súper. no, seguramente. Porque, En el mundo no es así, no, tampoco. porque también ya varios años veníamos analizando lo que se llama el backlash, la reacción contra el feminismo, que siempre aparece de Claro, alguna manera. Pero lo que se puede decir, yo creo que más a nivel de activismo sí, feminista, esto fue lo que cambió. Porque hay muchas más coaliciones, hay una cosa, hay muchísimas organizaciones, unas chicas, otras grandes, más es decir, está Isha, que es la única que sobrevivió, digamos, de los años 80, que quedó. sí. Todas las otras se fueron desarmando y hay como muchos grupos que se fueron especializando en, por ejemplo, el grupo que se ocupa de tráfico de mujeres, Amaten Negetzahar Benashim. ¿Cuándo empezó? Cuando empezó a llegar la inmigración rusa Claro, y rusos, en colaboración con israelíes, empezaron a traer mujeres rusas de tráfico y de todo el este de Europa cuando cayó la muralla. Entonces nos encontramos con una realidad que no conocíamos, que traían. Entonces se creó sobre el tema este. claro. Sobre el tema del aborto hay otras organizaciones. Sobre el tema de violencia económica que no está reconocida como crimen y como parte de abuso, hay otro grupo. A veces podemos hacer una reunión o abrimos un grupo de WhatsApp y pueden ser 50 y pico de organizaciones distintas, que es una ventaja y también es una desventaja, porque no hay nada que coordine Sí. en forma general. Bueno, a mí me dan ganas de preguntarte de cada renglón que decís más cosas, pero bueno, también vos conocés la realidad argentina y estabas muy conectada y sabés todo lo que estuvo pasando y pasa y todo lo que fue el tema alrededor de el tema del aborto y todo el tema de los logros y las conquistas y las dificultades que nos gustaría también, como se dice, intercambiar figuritas, ¿no? Porque también cómo hacen acá, cómo hacen allá, a uno siempre le gusta y se nutre y también a veces valora lo que se está hecho, que a veces uno dirá, acá no se hizo nada, ¿no? Pero solo quiero decirte Sí, una frase más, porque vamos a sí, hablar, por supuesto, mucho más sí, del encuentro, que en el año 87, cuando empezó la primera intifada de sí, los palestinos, la revuelta palestina en los territorios ocupados, en Gaza y en la, ¿cómo se dice? Occidental. en la franja occidental. La franja occidental, ahí creamos casi inmediatamente las mujeres judías y algunas mujeres palestinas dentro de Israel, mujeres de negro. Sí, es un capítulo. Si querés, dos renglones de las mujeres de negro, que me parece que es porque muchos escuchamos las mujeres de negro, las cuatro madres, y me parece que son muy importantes también en este vínculo de las mujeres y la paz, y la participación de las mujeres. Quiero decir que para mí fueron líneas paralelas de trabajar el feminismo, mujeres negras, y de a poco se fueron juntando el tema de trabajar con la convivencia judía y árabe. Yo me había ido a vivir un año a la ciudad de Akko, haciendo encuentros entre chicos judíos y árabes en el 85. Y en el 87, cuando apareció Mujeres de Negro, como que fue para mí poner junto el activismo feminista y el feminismo del conflicto, de la paz, y en realidad es como un equilibrio y desequilibrio. Hay organizaciones de mujeres feministas que son de derecha y no les interesa hablar de los palestinos, y nosotras adentro decimos, ¿cómo pueden ser feministas si se permiten reprimir? Tal cual. Bueno, te pasará que yo me resueno con cada palabra porque un poco me pasa eso y hago eso, esa como me sale alegría, pero cuando los mundos se pueden encontrar, ¿no? Que uno dice, wow, no estamos tan divididas, esto tiene que ver con esto. Yo hasta hice acá que la ESI es un momento la ESI es la educación sexual integral, que trabajamos mucho en eso, y uno se pone a pensar, los ejes de la ESI son tan alineados con lo que es la cultura de paz, que uno podría unirlos, pero bueno, esto como para más de otras charlas. Por supuesto que con el nuevo gobierno hay un movimiento contra la educación ¿Qué sexual. está peligrando? ¿Qué está peligrando ahora? Todo. Todo, sí. Todos los derechos humanos, todos los derechos de mujeres,
todo el tema de, por supuesto, de educación sexual en las escuelas. Todo, cualquier tema en realidad que tenga que ver con hablar con las comunidades LGTB, TPQ, sí. que en Israel, a nivel formal de leyes, fueron muy avanzadas. A fin de los 80 ya había leyes contra la discriminación de parejas gay en los trabajos, Sí. que la pareja tenía que recibir los mismos derechos. Pasaron muchas cosas, pero a nivel, por supuesto que a nivel de estereotipos sociales, eso es un largo proceso, pero ahora los que están de los que están en el gobierno, parlamentarios muy religiosos, muy extremos, fueron los que durante años estuvieron en manifestaciones contra las marchas del orgullo. Claro. Y que en uno de ellos ahí fue asesinada con cuchillos. Sí, con el cuchillo. Shira Banki, una chica de la marcha. Bueno, preocupante, doloroso, grave, ya sabemos, que después nos vas a contar más, aunque siempre tenemos más. Nosotros dijimos, vamos a hablar poquito, y ahora ya estamos, no sé cuándo. Inclusive... Y a mí lo que me da alegría es que vos, Adriana, te conectaste conmigo desde Argentina, me escuchaste una charla mía en español de alguna radio, y entonces, bueno, estamos ahora cerrando esta cosa radial. Esto es lo que yo decía, nos encontramos por las redes, después fuimos a una visita en los territorios ocupados juntas, y después tomamos café en Tel Aviv. Eso también es parte de esta red que se hace de mujeres. Antes de terminar, quería que nos cuentes un poquito de esto tan original, diferente de la propuesta del tribunal. Así, esto te lo dejo a vos. Sí, realmente es como mi beba que tiene... Mi baby, como dicen allá, pero acá que se estuvo gestando como 22 años, es como los elefantes, que no sé cuántos años gestan, y esto como del trabajo que comenté antes de los años 80 y 90, y de la frustración de trabajar con el sistema, con las instituciones, con la policía, con las asistentes sociales, es decir, ¿qué pasa cuando están en contacto con víctimas de violencia de género, no solo de violencia sexual? A mí me quedó claro de que, aparte de seguir educando, hay que formar espacios alternativos. Y al fines de los 90, en realidad, aparte, digamos, porque yo sabía que hubo acá la CONADEP, pero ya las comisiones de la verdad en el mundo empezaron a multiplicarse, y la más famosa fue la de Sudáfrica, la Comisión de la Verdad, que ya nos enteramos porque también se hablaba en inglés en todo el mundo, y yo empecé a como imaginarme un tipo de comisión de la verdad no formal, no gubernamental, algo que viene de abajo, de base, que es como un espacio alternativo, un tribunal, una corte alternativa de violencia de género. Y estudié durante 20 años en forma independiente todos estos mecanismos alternativos en el mundo. Muchos que hubo en Sudamérica, muchos que hubo en África y en Asia, en todos los procesos, y durante el COVID, como nos pasó a muchos, que tuvimos un tiempo para respirar y decir, bueno, lo hago ahora, como que fui formando un grupo, un comité de colegas del pasado, de colegas del presente, que sabían de esta locura mía que yo hablaba, corte alternativa. Decía, ¿cómo corte alternativa? ¿Quién va a decidir? La gente decía. ¿Y cómo se va a demostrar? No, hay que sacar el paradigma del sistema penal de la cabeza. Pensemos en forma alternativa, cómo se puede demostrar a las instituciones que hay otra forma de pensar la justicia, que son los modelos alternativos de justicia restaurativa, creo que se dice acá, y justicia transicional, y creamos este espacio, y hasta ahora hemos hecho 5 audiencias públicas alternativas, que las mujeres, nosotras no las llamamos las víctimas, porque las mujeres no se llaman a sí mismas las víctimas, sino las sobrevivientes o las mujeres, se presentan en un espacio seguro, que nos creen, contamos la historia y hay como un panel de testigos que son como las juezas alternativas, que dan
lo mínimo que las víctimas y las sobrevivientes necesitamos es reconocimiento. Y si en la ley en Israel, me imagino que acá es parecido, después de 7 años no puedes presentar un crimen de género porque ya pasó, ya caducó. Entonces la mayoría de las mujeres que nos pasó algo, nunca tuvimos un espacio de decir, cuando yo tenía 16 años, me pasó esto, y sí, que alguien nos diga, sí, te escucho, esto pasó, y después mandamos todo este material, sí, al gobierno y a las instituciones, demandando que se... maestras o consejeras educativas que sabían de niñas que les pasaba algo y no hicieron nada, como demandando tomar responsabilidad. Bueno, súper interesante, que ya nos vas a contar más detalles, pero siempre pensando que la posibilidad de la palabra como sana, ¿no? Y la red, y habilitar ese espacio confiable. Bueno, me parece que es súper interesante. Bueno, Jessica, recién empieza todo, así que muchas gracias por tu dedicación, por tu tiempo y todo tu recorrido. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos están mirando.